Por favor, abramos la bendita, preciosa palabra en el Salmo 119, verso 137. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Glorifícate hoy en tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender algo de lo que es tu justicia, Señor, de lo que son tus juicios y de la forma que tú obras, Dios mío, en tu justicia para tu pueblo, mi Señor. Te damos gracias por este precioso día, Señor. Disponemos nuestros corazones para estar atentos a tu consejo y a tu verdad en este día, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos bajo el tema justicia y juicio. Son el cimiento del trono de Dios. El fundamento del reino de Dios está cimentado en su justicia. Hoy comenzamos con la estrofa número 18. Es la 18ª letra del alfabeto hebreo, la letra Sadik. Y esta letra significa justo. Y es importante que entendamos quién es justo. Y para ello leamos lo que Ananías le dijo al recién convertido apóstol Pablo en Hechos capítulo 22 verso 14, porque Sadik es justo, significa justo. Y dice Hechos 22, 14: el Dios de nuestros padres te ha escogido, le está diciendo a Pablo, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Ananías le está diciendo, el Señor te ha llamado, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Está hablando del Mesías. O sea que el justo es Jesucristo. Él es el justo y el que justifica. Qué importante, hermanos. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, la parte B, dice, nos habla el apóstol Juan, dice que cuando usted y yo tenemos circunstancias, o inclusive en el día del Señor, dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Sadik es justo, y el justo es Jesucristo. Él es justo. Él llenó la medida de la justicia de Dios. Por eso es que es tan importante, hermanos, que entendamos
que el más alto propósito de Dios no es que usted y yo nos hayamos metido a una religión, sino que usted y yo cada día se esté formando el justo en nosotros, el carácter del justo, el carácter de Cristo, su vida, su caminar, su obrar, su hablar, se forme en nosotros. Pablo dice que todavía sigue sufriendo dolores de parto hasta que Cristo, el justo, sea formado en nosotros, la letra Sadik. Y vemos al salmista en el Salmo 119, 137, cómo él exalta la justicia de Dios. Toda esta estrofa, esta 18ª estrofa es sobre la justicia de Dios. Y le dice, justo, oh Sadik, eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. Cuando el Señor habla de justicia y habla de sus juicios, no tiene que ver con condenación, hermanos. Cuando Dios habla en su justicia para nosotros, a veces usted y yo como servidores del Señor sufrimos circunstancias de todo tipo. Si usted se pone a mirar cómo cada uno de los discípulos del Señor, cada uno, no hubo una excepción, cada uno fueron mártires, mártires. ¿Y cómo es posible que usted y yo nos preguntamos, Señor, pero si eran tus siervos, si eran hombres que fueron llenos de tu justicia, ¿cómo cada uno de ellos murió mártir? Porque inclusive el apóstol Juan murió de anciano, pero él fue metido vivo en una paila hirviendo, con aceite hirviendo, Juan. ¿Por qué? Por amor a Cristo y por guardar su palabra. Cuando lo cogieron para que negara a Cristo y negara la palabra, él se negó a hacerlo, y cada uno de ellos, por eso cada uno fueron mártires. Entonces, ¿cómo es posible entender la justicia de Dios en estos siervos de Dios? Porque esos fueron verdaderos siervos de Dios. Cuando usted compara cada uno de los discípulos con los apóstoles de hoy en día, con aviones, jets privados de 18, 20 y 30 millones de dólares, con fincas, hoteles y todo tipo de cosas, y que no conocen el sufrimiento, solo conocen el billete. Usted dice, y va a llegar un día en que la justicia de Dios se va a mostrar. Entonces, el siervo de Dios es necesario que a través de muchas tribulaciones llegue al reino. Es imposible que no. Entonces, hoy vamos a entender alguito solamente, porque es imposible entender la justicia de Dios. Es imposible. Y usted hoy va a ver por qué es imposible entender la justicia de Dios. Porque es que cuando Dios comienza a obrar con su vida o la mía, Dios obra de unas maneras que usted no entiende. Usted quiere salir corriendo. Usted dice, ¿dónde me metí? Cuando comienza el Señor a obrar su justicia en usted y en mi vida, que usted y yo no entendemos nada. La justicia de Dios es como un océano. Él dice en el Salmo 36, 6, 7, dice, habla de que Él compara su justicia con una montaña, una gran montaña. Imagínese usted el monte Everest, un monte que es inconmovible, es inmovible. La gente va al monte Everest, algunos lo suben, otros se mueren, otros se van, llegan los turistas, van y vuelven, y el monte siempre está ahí parado, no se mueve, permanece para siempre. Así es la justicia de Dios, aunque cuando Dios está trabajando con su vida y la mía, usted y yo no entendamos nada. Porque los discípulos no entendían el trato de Dios. ¿Cómo es posible que vino el libertador, vino el siervo de Dios, vino el Dios altísimo, y nosotros suframos persecución, hambre, desnudez y todo tipo de calamidades?
Entonces, muy importante, porque usted y yo como servidores del Señor vamos a padecer en muchas formas, porque Dios habla a usted y a mí, trata en su justicia con usted y conmigo de muchas formas y de muchas maneras. Entonces, en el verso 137, Él exalta la justicia de Dios. En el verso 142 dice, tu justicia, justicia eterna. O sea, a pesar de lo que usted y yo estemos padeciendo, Dios dice que lo que Él está haciendo es maravilloso, es perfecto, porque Dios lo conoce todo. Entonces dice, tu justicia, justicia eterna. En el verso 144 dice el mismo salmista en esa estrofa, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Si no tenemos entendimiento en medio de Dios obrando su justicia en nuestras vidas, hermano, muchos se quedan rezagados. Pero hay un entendimiento. Mire que el salmista le está pidiendo entendimiento. Hoy entonces vamos a tratar de entender algo de la justicia de Dios, la cual es imposible entender a plenitud, la justicia de Dios. Hermanos, ¿cómo vamos a entender a plenitud la justicia de Dios? Que ni el Señor Jesús en los días de su carne la entendió. El Señor Jesús en los días de su carne, cuando Él caminó aquí en la tierra, porque acuérdese que Él era 100% hombre. Y como era 100% hombre, dice la Biblia que iba creciendo en sabiduría y en entendimiento. Y dice que constantemente recibió el trato del Señor. Y dice que por cuanto padeció, aprendió obediencia. Usted se imagina a Jesucristo, el Rey de Reyes, aprendiendo, claro, porque Él era 100% hombre y 100% Dios. Usted encuentra muchos versículos en el Nuevo Testamento en donde usted dice, pero si Él no era Dios, pues, ¿cómo dice que el Padre es mayor que Él? Y tantas otras cosas, porque en algunos versículos Él obraba 100% como hombre y en otros 100% como Dios, porque en Él estaba esa doble vida, como hombre y como Dios. Entonces Él como hombre aprendía. ¿Cómo vamos a entender a plenitud la justicia de Dios si el mismo Jesucristo cuando era hombre, no entendía? Qué tremendo. Miren, se lo muestro por la palabra. Vayamos a Isaías, capítulo 49, verso 4. Es importante entender estas cosas para cuando el Señor comience a obrar su justicia en su vida y en la mía, usted no lo vea como injusto, sino como justo y perfecto, porque su justicia es perfecta. Mire lo que dice Isaías 49, 4. Está hablando el Mesías antes en el Antiguo Testamento. Pero yo dije, está hablando Jesucristo el Mesías, antes de que naciera. Por demás he trabajado. Mire, toda la obra que Él hizo aquí en la tierra, toda la obra de bondad y misericordia, en vano y sin provecho he consumido mi fuerza. Mire, cuando Él estaba aquí, Él no veía resultados. Dice que grandes multitudes lo seguían y de un momento a otro les dijo, paren. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y dice que se fue todo el mundo. Entonces Él dice, aquí está diciendo desde Isaías que el Señor habló de que había trabajado en vano y sin provecho había consumido sus fuerzas. Pero a pesar de que Él no veía resultados, miren lo maravilloso que es lo que usted y yo debemos hacer. Cuando usted está tratando de ganarse su familia, cuando usted está tratando de predicarle a su papá, a su mamá para que no se pierdan, cuando usted está tratando de ganarse sus hijos, en fin, y usted no ve resultados, hermano, usted le tiene que llevar ese deseo de su corazón
al Padre. Mire lo que hizo Jesús, ahí lo dice, pero mi causa está delante de Dios y mi recompensa con mi Dios. Qué importante, hermano, cuando usted y yo no vemos resultados, como el Señor Jesús nos enseña, que a pesar de que no vemos nada, hermanos, hay que llevarle la causa al Señor. ¿Cómo, hermano, entender la justicia de Dios? En el sacrificio de su Hijo, un Dios eterno, que Él simplemente con pensar en algo crea todo. ¿Por qué no hizo eso con nosotros? ¿Por qué Él permitió que viniera su Hijo a ser humillado, a ser quebrantado, a ser escupido, a ser pisoteado, a ser molido? ¿Por qué? ¿Quién entiende la justicia de Dios? Y todo por amor a un pueblo contumaz y pecador como nosotros. ¿Quién entiende? ¿Cómo es posible entender la justicia de Dios? En Isaías 53, 6, mire lo que dice, porque es importante que entendamos hoy alguito de la justicia de Dios. Quizá Dios lo está preparando a usted o a mí para Él obrar su justicia, quizá. Para que cuando nos ocurra, ya sabemos a quién llevarle nuestra causa. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, o sea, toda la humanidad. Cada cual se apartó por su camino, cada cual hace lo que le da la gana. Mas Dios cargó en Él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. ¿Cómo le parece? Un Dios santo, perfecto y eterno, que vive en una eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de un momento a otro, entonces, el Padre carga los pecados de todos los pecadores y de todos los malos en su Hijo. Y su Hijo tiene que negarse de estar en la presencia de Dios y venir a la tierra, tomar un cuerpo de una mujer virgen, nacer para recibir el pecado de toda la humanidad. Hermanos, ¿qué justicia es esa? Imagínense que usted tenga a su hijo, su único hijo, y que estén haciendo cosas terribles como le pasó cuando el hermano Carlos compartió la palabra, como le pasó al levita, que iban a violar a unas personas, y entonces él ahí le entregó su esposa, o le entregó su hijo, que haya entregado su hijo para que hicieran con él lo que quisieran. ¿Quién de nosotros entregamos nuestro hijo para que por la gente de la calle hagan lo que quiera con tal de que a ellos no les pase nada? Nadie lo haría, pero Dios lo hizo. Entonces, qué importante. En el verso 10 de Isaías 53, o sea, no solo se conformó con entregarlo, no solo se conformó con recibir el pecado de toda la humanidad, no solo con eso, sino que además dice, con todo eso que se hizo pecado, con todo eso, o sea, ok, Señor, yo voy y me hago pecado y ya, y salvamos la humanidad, no hay problema. Pero dice, no es suficiente. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Trate de entender eso, hermano. Tratemos de entender la justicia de Dios. Eso es incomprensible. Mire lo que dice el Salmo 22:6. Porque esto es una introducción para que vayamos y miremos a través de muchos siervos lo que es la justicia de Dios, y usted y yo podamos estar preparados cuando Dios esté obrando su justicia en nuestra vida, haciéndonos a la medida de su Hijo. Mire, dice el Salmo 22:6. Está hablando, ese salmo es mesiánico. El que está hablando es Jesucristo antes de venir a la tierra. Mas yo soy gusano, mire cómo se declara él. Soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado de la humanidad. Él vino y fue despreciado por todos. Mire usted. Pero mire el resultado, ahí seguidito, mire el resultado de la justicia de Dios. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de la humanidad, dice, verá linaje. Él va a ver a un pueblo a su imagen, un pueblo con su carácter, un pueblo con su santidad, un pueblo en su caminar, un pueblo en la voluntad de Dios como Él anduvo.
Entonces, valió la pena. En el momento del sufrimiento él no entendía. Él no entendía porque inclusive en Getsemaní, dice en Getsemaní, cuando empezó a brotar sangre por su cabeza y por su cara, que eso es una desesperación muy grande que la persona se puede morir, un shock. Él estaba ahí así tan terrible. ¿Por qué? Porque sabía que ya la hora le había llegado para separarse del Padre. ¿Y todo eso por qué? Por un pueblo pecador. ¿Cómo entender la justicia de Dios? ¿Cómo entenderla? Pero con todo y eso, le dice a los discípulos, me angustio hasta la muerte. Y de ahí tener que afrontar la humillación y el sufrimiento hasta la cruz. Pero dice, verá linaje. Él ya ve un linaje santo, un linaje escogido, un pueblo especial, un sacerdocio verdadero. Y en el verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Hermanos, ¿cuánta gente, cuántas madres llevan años sufriendo por sus hijos, clamando por sus hijos, no viendo resultados, y de un momento a otro comienzan a ver el resultado, orando por su papá, orando por su hermano, orando, y de un momento a otro viene Dios y comienza y le permite ver esos resultados? Así fue Cristo. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuántos aquí podemos decir que en ciertas áreas estamos satisfechos porque estamos viendo parte de nuestra familia caminando con el Señor, honrando al Señor? Qué importante. Yo le pregunto, nosotros sabemos la historia del salmista Asaf, un hombre de Dios, pero la pregunta es, ¿será que Asaf entendía la justicia de Dios? Cuando vemos la historia en el Salmo 73, él no entendía nada de la justicia de Dios. Vayamos allá para que veamos algo, hermano, porque es importante entender por qué nuestra confianza debe estar absolutamente en nuestro Señor. Miren lo que decía Asaf, Salmo 73, pero vayamos al verso 13. Y miren lo que dice. ¿Por qué? Porque él estaba pasando problemas como el salmista, estaba pasando dificultades. Estaba viendo a los malos cómo hacen maldad y hacen de todo y prosperan y parece que todo les sale bien. Entonces miren lo que dice en el verso 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, Señor, estoy trabajando en vano para ti, estoy perdiendo el tiempo, no sé qué estoy haciendo sirviéndote a ti, Señor, no entiendo tu justicia. Si tú eres justo, nosotros que somos tus hijos, los que te servimos, deberíamos estar en la posición de ese malo, y el malo está lleno de gloria, lleno de billete, bien, todo bien, y nosotros mira cómo padecemos. Eso le está diciendo Asaf al Señor. Qué importante. Asaf no veía sino injusticia contra él. Y dice, Dios no hace nada. Mire lo que dice el verso 14. Pues he sido azotado todo el día. Mire el sufrimiento del salmista, igual que el salmista. Y castigado todas las mañanas. Qué tremendo. Verso 21. Mire lo que le pasó por no entender la justicia de Dios, hermano. Que a veces no entendemos el trato de Dios en nuestra vida. Cuando Dios trata con una persona es porque quiere formar el carácter de su hijo. Mire, se llenó de amargura mi alma. Miren, ya, raíz de amargura. Y en mi corazón sentía punzadas. Qué tremendo. El 22. Miren, dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de Dios. Claro. ¿Qué pasa, hermano? Mire cuántas veces nos quejamos, cuántas veces sirviéndole al Señor y vemos que nuestro propio hermano en la carne, todo bien, y uno pasando dificultades, pasando necesidades. Hermano, y no entendemos, simplemente hablamos, le deseamos mal, o nos cansamos, o no, hermano, nos debilitamos. Así está el salmista.
Mas sin embargo dice en el verso 17 que cuando él entró a la presencia de Dios, cuando él entró al santuario de Dios, dice que Dios le reveló su justicia. Y Dios le mostró el final de los malos y el futuro de él y de los hijos de Dios. Qué importante, hermano, entender lo que los siervos de Dios no entendían en esa época. Hoy nosotros podemos entender algo. Dios estaba trabajando con el corazón de Asaf, que es importante, porque Asaf parece que no tenía paciencia. Su carácter era volátil. Cualquier problema lo sacaba de quicio. Y eso es muy importante, hermano. Cuando a usted o a mí el problema, la situación que nos ocurra, la calamidad que nos venga, nos saca de quicio, hermano, es necesario. Dios necesita trabajar en su vida y en la mía para formar el carácter de Cristo. Porque el carácter de Cristo no es otro que el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fe. Entonces, formar el carácter de Cristo en nosotros, a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de que no vemos, hermano, las promesas de Dios, a pesar de que oramos, hermano, por sanidad y no vemos sanidad. Nosotros, Dios está formando fe en nosotros para que le creamos, hermano, porque Dios es justo. Asaf estaba dudando de la justicia de Dios y dice que se llenó de amargura, y dice que por poco se desliza. Por poco me deslizo, por poco cayeron mis pies. Hermano, por poco se pierde. Él mismo lo reconoce porque no entendía. Pero cuando entendió la justicia de Dios, se gozó. Mire lo que dice el mismo Asaf, ya más adelante, verso 28. Una vez que entendió de que lo que él estaba padeciendo era momentáneo. Momentáneo. Como dice Pedro, esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más alto y mayor y eterno peso de gloria. O sea, a medida que usted y yo padecemos y entendemos la gloria de Dios, la justicia de Dios, el poder de Dios, de que Dios es omnipotente, que todo lo puede, omnipresente, que está en todas partes. O sea que usted no está solo, Dios está cerca de usted y Dios conoce cada una de las necesidades suya y mía. Es que importante, hermano, que la aflicción debe producir en nosotros un peso de Cristo. O sea que usted cada vez pesa más para el Señor. No somos peso pluma en el Señor. A medida que la tribulación produce peso de gloria. Ahí lo dice Pedro. Un cada vez mayor y más grande y eterno peso de gloria. Eso produce en usted la leve tribulación momentánea, porque no es para toda la vida. Pero mientras pasamos la tribulación, Dios quiere vernos más pesaditos, hermano, pesando más a Cristo. Mire lo que dice el salmista, hermano, después de que entendió. Pero en cuanto a mí, o sea, los malos que hagan lo que quieran, mi familia que haga lo que quiera, ellos ya saben. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Hermano, ¿cuántos sabemos que el bien está en acercarnos usted y yo a Dios, cada vez más a Él, a su palabra? He puesto en Dios el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¡Qué hermosura! Si usted y yo no conocemos a Dios, no conocemos los atributos de Dios, de que Dios es inmutable, nada lo mueve, de que el pecado de sus hijos por los que usted está orando no mueven a Dios para ningún lado, Él sigue firme, su palabra sigue llena de esperanza, llena de vida, llena de sanidad, llena de restauración. Nada mueve a Dios, Él es inmutable, Él no cambia. Mire que usted va y algo le prometen algo y usted vuelve otra vez por la promesa. No, ya me gasté la plata, o no, ya hice esto. Pero Dios no cambia, dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Entonces, Dios es eterno. Para poder creer en la justicia de Dios, en que Dios es justo y que el trato con nuestro hermano, porque es que usted manejándose bien, haciendo la voluntad de Dios, y usted sufriendo y padeciendo tribulación, eso no es como muy, eso es contra naturaleza, pero así es que trabaja Dios.
Es que Dios es contra naturaleza. ¿Cómo no va a ser contra naturaleza que el Dios eterno, eterno, que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, es tan grande y tan infinito, y venir a morar dentro de una personita débil y frágil como usted y como yo? Es contra naturaleza. Es contra naturaleza que usted y yo fuimos ayer fornicarios, mentirosos, de todo, y hoy en día el Señor haya hecho una transformación sobrenatural que la gente no la puede hacer. En nuestra misma familia la gente no la puede hacer. ¿Por qué? Porque usted no lo hace, lo hace Él. Bendito es el Señor. Contra naturaleza. ¿Qué tal usted, hermano y hermana, usted siendo un varón perfecto, varona perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¡Qué hermosura! ¿Qué tal? Y que después de un momento a otro usted sirviéndole en la iglesia, usted siendo fiel al Señor en todo, estudiando la palabra, honrando al Señor, dando testimonio, y de un momento a otro lo visite el enemigo. Y usted siendo justo, porque Dios dijo eso de Job: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínese usted y yo así, y de un momento a otro que nos visite el enemigo, a acabar con todo. Acabar con nuestro hogar, acabar con nuestros hijos, acabar con la salud, acabar con la vida, acabar con la economía. Entonces la pregunta es: ¿fue Dios injusto con Job, sabiendo que era un varón perfecto y recto? Era tan justo Job que dice que antes de que sus hijos pecaran, él iba y ofrecía sacrificios por ellos. Señor, te ofrezco este sacrificio por mi hijo, por si de pronto se emborracha. Así que si él se emborracha, ya te ofrecí un sacrificio. Mire, antes de que ellos pecaran, ya el Señor había hecho, ya Job había hecho sacrificio. Y con todo y eso, de un momento a otro, estando todo bien, lo visitó el enemigo. Hermano, es que a usted y a mí nos puede visitar la aflicción, la enfermedad, la muerte, en cualquier segundo. Cualquier segundo. En cualquier segundo. Vayamos. Porque Dios tuvo una conversación con Job. Y Job de pronto se creía más justo de lo que era. Job tenía todo preparado para no pecar. Pero Dios lo visitó y para que el precioso Job aprendiera sobre la justicia de Dios. Y Job declara cosas maravillosas. Mire lo que dice Job en el capítulo 10, verso 18. Después de que el enemigo acabó con su vida, acabó con sus hijos, acabó con su salud, acabó con su economía, con todo, hermano. Entonces, mire lo que dice Job. Aquí. Mire el estado de Job. Ojo, un hombre que no se quejaba de nada. Y de un momento a otro, mire, no fue sino que viniera la prueba, hermano. De la abundancia del corazón habla la boca. En usted y en mí habla la boca. Mire lo que dice. Le está diciendo al Señor en el verso 18: ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. O sea, prefería haber muerto, no haber nacido. 19. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. O sea, me morí sin nacer y de ahí me llevaron. Hubiera preferido eso. Hermanos, qué precioso entender alguito de la justicia de Dios. Vamos al al capítulo 12, verso 4. Mire lo que dice Job, hermano, porque ¿cuántos a veces cuando nos vienen situaciones, hermano, nos desanimamos contra Dios? Muchos no vuelven a la iglesia. Otros buscan otras posibilidades. Hasta se reniega del Señor y de su palabra. Y mire lo que dice Job en el capítulo 12, verso 4. Yo soy uno de quien su amigo se mofa. Porque él tenía 3 amigos que lo visitaron para criticarlo.
Mire, yo soy uno que invoca a Dios y Él responde. ¿Cuántos aquí, hermano, invocamos a Dios y Dios nos responde? O sea, usted ve respuesta de Dios. Y con todo eso, mire, con todo, a pesar de que Dios responde con todo, el justo y perfecto es escarnecido. O sea, que le vendrán tribulaciones. Es importante que el creyente, a pesar de que Dios trabaja con su vida, mire, usted tiene un problema o yo tenemos problemas o cierto pecado. El Señor comienza, como nos ama, comienza a trabajar con nuestro pecado de muchas formas. De muchas formas. Y cuando el Señor comienza a deshacer, hermanos, uno no entiende nada. Nada. Cuando a mí me hablaron del Señor, yo no entendía nada. Y comienza el Señor a trabajar. Hermano, y mientras más trabajaba, menos entendía. Y tribulaciones, angustias, pérdidas, de todo lo que usted quiera. Hermano, y Dios trabajando. Es que Dios trabaja de muchas formas. ¿Para qué? Para atraernos a Él. Pero qué lindo con aquellos que Dios escoge trabajar. Porque Dios no escoge trabajar con muchos. Qué tremendo. A pesar de que Él murió por todos. Cuando Job entendió la justicia de Dios para con él, lo que Dios pretendía de Job, a pesar de que era un varón perfecto, el que lo declaró varón perfecto y recto no fue un amigo, no fue el pastor, fue Dios. Pero cuando él entendió, hermanos, la justicia de Dios, en el momento de su dolor, él dijo: Señor, ¿por qué más bien no permitiste que yo no naciera nunca? Que yo hubiese muerto en el mismo vientre. Pero mire lo que dice Job cuando entendió la justicia de Dios en el capítulo 42, verso 3, la parte B. Mire qué tremendo. Está diciendo lo mismo que Asaf. Dice Job 42, versículo 3, la parte B. Por tanto, como resultado de mi entendimiento, mire, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas, la justicia de Dios, demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Verso 5. De oídas te había oído, mas ahora que veo y entiendo tu justicia con mi vida, mis ojos te ven. Como resultado de que entiendo, mis ojos te ven y me aborrezco. Ahí dice, me aborrezco. El resultado, después de que él entendió que Job en su corazón estaba conflictuando con Dios porque quería morirse. En medio de la tribulación y de sus pérdidas y de su situación, el hermano menospreció la vida. Pero aquí dice, después de que él entiende y Dios le abre los ojos, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, qué hermosura. Qué precioso, hermano, cuando la Biblia dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, esto fue escrito para usted y para mí, para cuando si usted, hermano, es un servidor de Dios, si usted y yo amamos al Señor, es importante, hermanos, que tengamos en cuenta esto, porque Dios va a trabajar con su vida y con la mía. Y cuando Dios trabaje, es importante que entendamos de que van a venir circunstancias adversas que usted y yo no vamos a querer, pero que van a estar ahí porque Dios va a formar el carácter de su Hijo en nosotros, hermano. Créame que el cielo no va a estar lleno de pecadores. La Biblia niega eso. La Biblia dice que Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que el mismo Señor va a obrar su santidad en ella. Entonces, ¿cómo termina Job? Aborreciéndose, arrepintiéndose y reconociendo la justicia de Dios. ¿Pero por qué? Porque Job conocía a Dios. Qué terrible usted y yo, hermano, que no, en muchas áreas no conocemos a Dios, no conocemos los atributos de Dios, no conocemos las excelencias de Dios, hermano, no conocemos el carácter de Dios.
¿Y cómo sabemos que no lo conocemos? Porque cuando vienen circunstancias, lo único que, hermanos, parece que otra persona saliera con la misma cara y con el mismo cuerpo a hablar, a quejarse, a murmurar, a pecar, a maldecir. Cuando usted y yo conocemos quién es ese Dios y lo comparamos con nuestros problemas. Por ahí hay un dicho que dice que no le ores o no reconozcas tu problema, sino que reconoce al Dios tan grande que puede con cada uno de tus problemas. Es una realidad, hermano. Entonces, esto es lo mismo que está pasando el salmista. Usted ve que el salmista está bajo persecución, dice que lo odian, hermano, dice que está en sufrimiento, pero con todo y eso exalta la justicia de Dios, exalta al Dios de justicia, hermanos. En el verso 143, ahí en el Salmo 119, él dice, lo leo: aflicción y angustia se han apoderado de mí. Pero con todo y eso dice, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Hermano, en medio de la angustia, la palabra de Dios es delicia para nosotros. Que es importante entender si en medio de las situaciones que estamos padeciendo o que nos vengan, la palabra es delicia. Y podemos decir que Dios es justo y que Él no se mueve y que lo que Él prometió para nuestra vida, hermano, permanece. Entonces el salmista está pasando por circunstancias. En el verso 144 dice el mismo salmista: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. El entendimiento viene con un peso de gloria. El peso de gloria que produce la aflicción trae entendimiento. Sin aflicción no espere entender nada, hermanos. Porque esos que quieren estar en las iglesias de ricos y famosos, donde lo único que le enseñan a usted es pídele a Dios que Dios tiene. Por ahí un tremendo de estos hombres, hermano, va y en México compartiendo a multitudes, les dice: el Señor me reveló que previo a su venida las riquezas del mundo serán para los siervos de Dios. Imagínese usted como siervo de Dios, eso decía este varón, usted como siervo de Dios viajando, ir a tener que hacer cola a un bus o cola para un avión. No, Dios tiene aviones para ti, créele. Perverso, malvados, y la multitud convertida a ese pedazo de carne putrefacto y en vía de descomposición, porque eso somos nosotros. ¿Qué más somos? Hoy o mañana se murió el pastor Jesús, vaya abuela, ¿a qué huele ese pastor Jesús? A putrefacción. ¿Qué es lo único que queda de uno? La Biblia lo dice: los tesoros que hayamos hecho en el cielo. Hermano, y la multitud gozosa, hermano, gritando, veía yo. Y a mí me entristecía mi corazón, porque puse un video, hermano, mostrando cómo murió cada uno de los apóstoles, hermano. A unos los aserraron, lo partieron en la mitad, a dos los decapitaron, a otros lo cocinaron, hermano. Uy, cada uno de los siervos del Señor. Y estos multimillonarios, hermano, y la clientela feliz con ellos. La gente no quiere palabra de Dios, la gente lo único que quiere es que le hablen lo que necesita. Y cuando usted va a una iglesia del Señor, Dios le va a hablar lo que verdaderamente su espíritu necesita, su ser necesita, no su carne. Entonces, qué terrible, hermano. Primera de Corintios, yo siempre lo repito, 4:16. Cuídate de ti, pastor Timoteo, y cuídate de la doctrina de la palabra de Dios que enseñas, y persiste en ello, porque haciendo esto te salvas tú y los que te escuchan. Mire, el pastor puede condenar a toda la congregación. Qué tremendo, hermanos. El siervo, el salmista, sufriendo persecución, hermano, angustia, aflicción, y exaltando la justicia de Dios. Y otros diciendo: ¿qué justicia, hermano? Lo que queremos son aviones, fincas, ensanchar toda esta cuadra para el Señor. Para el Señor pastor, que para el Señor. Lo que hay que ensanchar, yo siempre lo repito, aquí no hay que ensanchar esto. Lo que hay que ensanchar no es comprar esta cuadra, lo que necesitamos es ensanchar nuestro corazón, llenarlo de la palabra de Dios para que usted pese más a gloria, pese más al Señor, se parezca más a Cristo, y Dios lo use a usted y a mí más con poder, para que la gente, hermano, reciba el testimonio de ese Dios poderoso.
Hermanos, es que ser formados en la justicia de Dios, hermano, en el carácter de Cristo. Ser formados en la palabra, en santidad. Y reconocer al Señor como el Rey de nuestra vida y su palabra como la única constitución por la que nos movemos nosotros, hermano. Cuesta. Porque Jeremías dice que Dios prueba a los justos. Es difícil, hermano, entender la justicia de Dios en medio de las pruebas. Mire lo que le pasó a Job. Mire lo que le pasó al salmista. Pero a pesar de que usted y yo estemos en prueba, Dios seguirá siendo poderoso, Dios seguirá siendo omnipotente, Dios seguirá siendo justo, así no le creamos. ¿Cómo es que Dios permite, hermano, que sus siervos padezcan injusticia, vituperios y sufrimiento? Qué tremendo. Mire lo que dice el Salmo 97:2, que es el mismo título que tiene la palabra para hoy. Salmo 97:2. Justicia y juicio son la base, el fundamento, el cimiento, la roca eterna de su trono. La justicia y el juicio. Por eso es importante entender algo de la justicia de Dios. Y la Biblia dice en el Salmo 145:17, justo es el Señor en todas sus decisiones, en todos sus caminos. Hermano, porque a veces Dios toma decisión de tratar su vida y de tratar la mía. Pero Dios dice que Él es justo en eso, porque Él sabe lo que va a lograr de usted. Dice que Él coge una vasija de barro y la comienza a formar. Y si la vasija le está quedando mal, dice que la vuelve y la desarma y la vuelve a hacer. Bendito es el nombre del Señor. Uy, hermano, que Dios no deje de trabajar con su vida y la mía. Porque si nos deja como estamos, qué grave, hermano, nos deja en la mitad del camino. Miremos el lamento de Jeremías, otro siervísimo de Dios. Dice que antes del vientre de su madre, mire, antes de que estuviera en el vientre, antes de que su mamá se hubiese acostado con su papá para tener a Jeremías, dice que Dios ya lo conocía. Y dice que lo había llamado como profeta para toda la nación antes de que naciera, antes de que siquiera fuera concebido. Miremos los lamentos de Jeremías, hermano, siervo del Dios Altísimo. Jeremías 1, verso 5. Mire, o sea, un bebé antes de nacer y ya era santo. Mire lo que dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Mire qué hermosura. Un tremendo siervo de Dios. Hermano, es que es muy importante que usted sea un profeta del Señor. Que Dios le dé palabra a usted para todo el mundo. Que Dios lo use a usted en milagros, hermano, y que Dios lo use a usted en palabra. Que Dios le dé elocuencia. O sea, que usted, hermano, una persona llena de dones. Eso es muy maravilloso. Pero cuidado me tocas. Cuidado me pellizca, Señor, que vas a ver el resultado de lo que va a salir de esta boca. Y dice que por una boca no pueden salir dos aguas. Una llave, imagínese la llave de la cocina. Usted va a coger el agua para tomar y sale un agua sucia y otra limpia. No sale una sucia y otra limpia. O sale limpia o sale sucia. No, porque si se combinan ya no hay nada. Entonces es muy fácil, hermano, ser profeta a las naciones. Ser pastor, ser predicador, ser lo que quiera, eso es muy fácil, cualquiera. Si no lo ha llamado nadie, hermano, vaya y pague un estudio y verá que al mismo lo nombran. O llame por ahí a uno de esos perversos para que lo nombre. Y simplemente se hace propaganda por la radio y por internet y se muestra. Y ya ahí está formado el pastor. ¿Y qué tuvo que hacer? Nada. Pagarle al otro, pero lo llaman ofrenda. No, el Señor es el que llama, hermanos. El Señor es el que llama. Por eso hay gran diferencia en muchas, cuando usted compara, grandes diferencias. ¿Y por qué? Porque el Señor es el que llama. Entonces,
¿Y cómo la pasó? Mire, antes de que naciera, antes de que el papá y la mamá se juntaran, ya Dios lo conocía. Y antes de que naciera lo había santificado. ¿Y cómo la pasó Jeremías antes de entender la justicia de Dios, hermano? Vayamos a Jeremías capítulo 20, verso 7. Porque Jeremías, hermano, fue un precioso hombre de Dios, un precioso predicador de la palabra, un grande profeta, de los mayores profetas, hermano, pero padeció. Mire lo que dice: me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Le pasó lo mismo que al Mesías, al Señor Jesucristo. Fue rechazado, se burlaban de él, fue escarnecido, lo que quiera. Por eso le digo, es que es muy bueno, hermano, ser un profeta. Ay, ve, ahí viene el profeta, ves un profeta y todo el mundo quiere hablar con el profeta y todo el mundo lo quiere tocar. Hermano, pues que para la unción. ¿Qué cuento? Esa sí que es una pomada bien vendida. A mí nunca me la han vendido, hermano. Esa pomada no me ha untado yo nunca. Eso es un cuento. La Biblia dice que anteriormente, que Hebreos 1:1 dice, anote lo que es muy importante. Anteriormente Dios hablaba de muchas formas y de muchas maneras. En el Nuevo Testamento dice que Dios únicamente habla por su Hijo. Nada más. Y si usted quiere ser profeta, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces usted es profeta, pero usted está hablando conforme a la palabra de Dios. No cuentos, ni sueños, ni cosas raras. Si usted sueña, su sueño debe ser conforme a la palabra de Dios. Porque Dios en el Nuevo Testamento únicamente habla por su Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Entonces, es que es muy bueno, hermano, ser profeta y ser reconocido. Mire cómo terminan todos los profetas en Estados Unidos, multimillonarios. Todos. Hermanos, yo les contaba en esta semana. Voy a poner ese video, hermano, en Facebook, lo voy a poner porque, hermanos, los pastores más reconocidos en el mundo, en una iglesia en Miami, el pastor, hermano, diciendo, uno de los más grandes que usted haya oído mentar, americano, en una iglesia muy grande, bailando todo salsa desde el púlpito. Y él bailando salsa y boleando el saco y pegándole a todo el mundo con el saco, diciendo que la alabanza en el cielo es salsa. Y toda esa clientela feliz, se cogían del pelo de la felicidad. Hermanos, Dios es santo. Dios es santo. Y mire lo que la gente permite. ¿Qué debía hacer usted si usted está acá, en este lugar humilde, y usted ve que aquí no se predica conforme lo dice la palabra? Salga corriendo, hermano. Y si estamos cambiando el púlpito, hermano, que es santo, es un momento santo donde está el nombre de Dios, hermano, y usted empieza a ver cosas raras, hermano, reúna a los ancianos, vamos a hablar con este señor a ver qué le pasa. O lo cambiamos, porque es que aquí el rey no es el pastor, aquí el rey es la palabra de Dios. Eso no le gusta a muchos, pero es la verdad, hermano, es lo que vino a sufrir el Señor. Y aquí vemos a Jeremías, un hombre recto delante de Dios, hermano, y lo coge el desánimo porque, hermano, la persecución. Pero ustedes, estos pastorcitos de hoy en día, no quieren persecución, no, quieren casa, carro y beca. Por eso lo primero, mire, por ahí una hermana puso un video, dice que un pastor dice que la unción de la tarjeta de crédito, y todo el mundo, hermano, pasaron adelante a meter la tarjeta de crédito, el billete para el pastor, y todos felices que porque esa tarjeta quedaba ungida y que Dios les iba a pagar las deudas. Hermano, es que, Dios mío, que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia, pero usted y yo tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Mire, Jeremías tuvo el mismo desánimo de Asaf.
Y lo mismo que Job. Oh, y le puede suceder a usted y me puede suceder a mi hermano. Aquí no habemos nadie libre. Nadie. Por no entender la grandeza de la justicia de Dios. Mire lo que dice el verso 14 de Jeremías. En el verso anterior, allí que leímos, dice que lo sedujo el Señor y él se dejó seducir. Pero mire lo que dice el verso 14. Hermanos, qué importante entender esta palabra que es para que Dios la tiene para usted y para mí hoy, hermano, para que nos preparemos. Maldito el día en que nací. ¿Cómo le parece? El profeta Jeremías, llamado a ser profeta a las naciones, un hombre santificado Dios por Dios mismo. Y mire lo que dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Mire, verso 15. Oh, pero no solamente maldijo el día. Imagínese el médico hoy en día que va usted con su esposa y entonces le dice el médico: ay, van a tener un varón. Mire lo que dice Jeremías: maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Un médico en esa época, ahí Jeremías lo maldijo. ¿Por qué? Verso 16. Y sea tal hombre el que le anunció a mi papá que iba a tener un varón, sea tal hombre como las ciudades que asoló Dios. O sea, que Dios las arrasó, que lo arrase a él también. Y no se arrepintió. Dios arrasó esas ciudades y no se arrepintió. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba haciendo en su justicia. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía. O sea, que lo espanten a ese hombre que le dijo a mi papá que yo iba a nacer. Mire Jeremías. Qué tremendo. 17. ¿Por qué no me mató en el vientre? Le está diciendo a Dios. Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. Muerto él ahí. Mano, una angustia. Una angustia. 18. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para qué ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Qué tremendo, hermanos, cuando vienen tribulaciones y angustia a nuestra vida. Jeremías después entendió la grandeza del Señor como cada uno de sus siervos, como el mismo Señor Jesucristo. Mire, hermanos, lo que dice el Señor en el Salmo 22. Volvamos al Salmo 22 para que vea lo que Él dice. Ahí donde dice en el verso 6, mas yo, mire, Jesucristo, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Verso 7, todos los que me ven me escarnecen. A Jesucristo, mire, él mismo lo está declarando. Verso 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Usted se imagina al Señor Jesucristo crucificado, pegado de dos clavos de acá? Y todos sus huesos se comienzan a descoyuntar, todos, cada uno de sus huesos. Él colgado ahí. Qué tremendo. Mi corazón fue como cera, se fue deshaciendo hasta que ya murió, derritiéndose en medio de mis entrañas. Mira el verso 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Ahí fue cuando él pidió que le dieran algo de tomar. ¿No le parece? Su lengua pegada al paladar y sus huesos descoyuntados, cada hueso despegándose, hermano. Su corazón deshaciéndose. Mire, y me has puesto en polvo de la muerte. Verso 16, la parte C. Horadaron mis manos y mis pies. Mire, lo clavaron de sus manos y de sus pies. Ahí está diciendo. Pero mire lo que dice que logró él, el Señor Jesucristo, cuando en la justicia de Dios y en el propósito de Dios, Él entregó su vida. Vendrán y anunciarán su justicia.
a pueblo no nacido aún. Mire qué hermosura. Los apóstoles y cada uno de ellos anunciaron el evangelio, la palabra de Dios, hasta el día de hoy, a un pueblo que no había nacido. Multitudes, millones que van a estar allá postrados y arrodillados delante del Señor, alabando y glorificando su nombre. Mire la hermosura. Anunciarán, ojo, que Dios hizo esto. ¿Quién fue el que llevó a Cristo a la cruz? Dios. Dios hizo eso. Él mismo, Dios, fue a la cruz por cada uno de nosotros. Qué hermosura. Y termina, hermanos, diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 25. Mire lo que dice, tan precioso, sobre la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo entender, hermano, la justicia de Dios? Pero Él mismo se pone como ejemplo. Jesucristo mismo, siendo Dios, dice que se negó a sí mismo, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual como cosa que aferrarse, sino que se negó, se humilló hasta lo sumo, hermano. Él mismo nos muestra su confianza absoluta y perfecta en Dios. Y eso es lo que necesitamos usted y yo en medio de la prueba, una confianza absoluta y perfecta de que Dios prometió y Dios va a cumplir, hermano, que Dios no se mueve, que Él es inmutable. Mire, dice el apóstol Pablo, hablando de la justicia de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, lo que acaba de leer el Salmo 22. Para manifestar, mire, su justicia. Mire qué hermosura. Dios manifestando, hermano, pero qué justicia tan rara, Señor, tú venir a morir por nosotros, a ser humillado por nosotros, y nosotros seguimos siendo bien desobedientes, hermano, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, longanimidad, los pecados pasados. Qué hermosura, hermano. Pero como dijo Pablo, hermanos, así tenemos que pensar nosotros, porque Pablo dice que lo imitemos a Él en el amor del Señor. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Mire al final lo que Pablo entendió. Cuando Pablo declaró esto, ya estaba listo para ser decapitado. Y mire lo que declara Pablo. Él sabía que no había trabajado en vano. Él sabía que las promesas de Dios eran verdaderas. Mire, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, Sadik, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso, hermano. Qué precioso saber de que en medio de la tribulación, esa tribulación produce, si usted y yo mantenemos nuestros ojos puestos en Cristo y en su palabra, un cada vez mayor y más excelente peso de gloria, hermanos. Y termino, hermano, leyendo el Proverbios 18:10. Porque el Señor no se mueve, Él y su palabra son inmutables. Dios permanece para siempre. Dice Proverbios 18:10, precioso: torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el Sadik, el justo, usted y yo, y será levantado. Qué precioso, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Gracias, Señor, por prepararnos, Dios mío. No sé a quién estás preparando acá, Señor, o a mí o a algún otro hermano, mi Señor.
o a todos nosotros nos estás preparando, mi Señor, para que en medio de la angustia, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la soledad, en medio de la necesidad, en medio de la aflicción, en medio de la muerte, en medio del dolor, mi Señor, sabemos, Señor, que tú eres torre fuerte, que tú no te mueves, mi Señor, que a ti correremos, mi Señor, y tú nos vas a exaltar. Señor, glorifícate en la vida de mis hermanos. Señor, trae entendimiento de tu justicia a nuestra vida, mi Señor, para saber y entender de que en medio de ella, mi Señor, tu mano poderosa está extendida. Tu mano no se ha cortado, mi Señor, para bendecir, para sanar, para restaurar, para levantar, para proveer, para salvar. Señor, te damos gracias, Dios mío. Señor, glorifícate, Señor, en la vida de mis hermanos y en mi vida propia. Espíritu Santo de Dios, que esta palabra, mi Señor, recuérdanos constantemente, mi Señor, para cuando tengamos problemas, mi Señor, no maldigamos, Señor, no digamos lo que no te agrada, Señor, sino que demostremos de que esperamos en ti, porque confiamos en tu poder, en tu gloria, en tu majestad, mi Señor. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por equipar a tu pueblo, mi Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, por prepararnos antes de que venga cualquier situación, Señor. Glorifícate, Señor, en tu palabra y que tu palabra sea glorificada en nuestras vidas. Hermanos, quiero hacer un llamado ahí con los ojos cerrados.